al terreno, acorde a la necesidad, ¿no? Entonces, contextualmente, repito, las condiciones estaban claramente dadas. Edificio alineado al eje de la calle, alineado a los niveles que tenía que resolver la circulación de los pasajeros, y por otra parte, con lotes a los costados. Entonces, vean nuevamente su PPT. Si no tiene PPT, no creo que vayan a entender lo que estoy explicando. En la siguiente lámina aparece, después del terreno, se tiene vistas de distintos momentos, cómo el edificio está entre medianeras y cómo después desaparecen, porque al demolerse la iglesia en 1936 se libera esta fachada, esa sí continúa estando, pero lo que hace Marquina es, ahí se separa del lindero, por lo tanto genera fachada también por ese costado. Y por acá hace una sustracción, sustrae un área del volumen y genera un pozo de luz, inicialmente pozo de luz y ahora sí abierta esa fachada, ¿no? Pero eso permite tener fachada por los 4 lados, que es la solución ideal en el edificio académico. Bueno, en general, el edificio es genial que tenga por 4 fachadas. Pero repito, si bien es cierto, estuvieron pensadas en el proyecto, pero en la práctica en estos dos estaban confinadas por las edificaciones existentes. Eso va a cambiar con la disposición acá y vamos a ver qué implicancias tiene. Entonces la estrategia de emplazamiento está clara y en la organización formal ustedes tienen, dice geometría, he hecho un dibujo que se ha volteado, al pasar el PPT se ha volteado, mírenlo para que vean. Hay sustracciones, entonces, primero el edificio se levanta sobre el terreno, sobre la forma del terreno se levanta el edificio, o sea, el volumen se genera por la forma del terreno, en principio. Pero a esa forma se generan transformaciones por sustracción. Se sustrae un volumen a la izquierda y un volumen a la derecha para generar fuentes de iluminación y ventilación, ¿no? Y también se sustraen lo que vendrían a ser las galerías techadas o los patios techados para el vestíbulo y luego para la sala de espera posterior. Vendrían a ser entonces las operaciones a través de las cuales se generan el volumen son transformaciones por sustracción y también por rotación. ¿Por qué? Porque a la forma ortogonal aparente que tiene el edificio, en la parte posterior se tiene que adaptar a la orientación de la línea férrea, que no es pues ortogonal, sino es orientada hacia ese lado. La parte posterior rota, por eso es que ustedes en la planta van a ver claramente esa rotación. Entonces, dos transformaciones, por sustracción y por rotación. Eso genera, hemos foto, la maqueta que ustedes ven ahí, que hay entonces una parte delantera que es la que estamos observando, luego está un volumen que sigue, y en la parte rotada del interior que vuelve a tener esta dimensión, ¿no? Esa es la que genera finalmente la forma irregular del edificio. Ya pasamos al otro aspecto ya hemos explicado la volumetría, ahora expliquemos la envolvente, es decir, de las elevaciones. Y acá es muy importante, para demostrar la calidad del diseño que manejaba Marquina, empecemos por la fachada principal, ¿no? Esa diferencia entre fachada principal, secundaria, posterior y tal, tiene que ver con la jerarquía, ¿no? Jerarquía es una de las características del diseño académico. Jerarquía. Hay algo más importante que otro. Una es principal, otra es secundaria, y eso funciona.
para la importancia que se le puede dar a una fachada sobre las otras, pero también a los ejes. Hay un eje principal y ejes secundarios, ¿no? Entonces, la jerarquización es una estrategia en el diseño, no todo es trabajado igual, hay jerarquía, ¿no? Entonces aquí la fachada evidentemente está trabajada jerárquicamente en los materiales, observar, también en el énfasis en el eje central, que coincide y que se refleja en el remate, en ese ático que remata el edificio, y también en el arco que se coloca en el primer cuerpo, ¿no? Distinto, tamaño y forma, los dos de cada lado. Todo eso marca la jerarquía de la fachada, ¿no? El otro aspecto a subrayar es la estratificación de la fachada. Cuando uno ve de lejos este edificio, se ve claramente que este diseño de Marquín ha sido pensado para verse de lejos y verse de cerca. Y verse de lejos evidentemente porque está frontalmente mostrado desde cientos de metros, o sea, uno lo ve desde la distancia. Entonces, aquí se presenta así, y por eso trabaja una fachada estratificada. ¿Qué sugiere? Cuando yo digo estratificada, ¿qué te sugiere a ti? ¿Qué es un estrato? Capa. Horizontalmente sería estratos así, pero si hablo vertical, plano, ¿no es cierto? Un primer plano, segundo plano. Y aquí, esta fachada que ha sido restaurada nos permite ver cómo fue originalmente pensado. A veces esto ha sido pintado y se le había perdido las trazas, pero ahora con la restauración nos permite identificar que hay una fachada delantera y una posterior, ¿no? La delantera está marcada por las columnas, las pilastras pareadas, ¿no? Que están hechas en otro material, como ustedes pueden observar, granito, ¿no? Y tienen detrás de ella, detrás entre comillas, el segundo estrato, que está trabajado más bien en revoque y pintado, que tiene este almohadillado, como siempre. Recuerden, los primeros cuerpos, siempre el almohadillado es más profundo, ¿no? para dar la sensación de solidez, y arriba desaparece. En el estrato más interno desaparece el almohadillado. Entonces, el color y los materiales y el mismo lenguaje, se van a dar cuenta, el lenguaje del estrato más superficial es un estilo neoclásico o neoclasicista, para ser más preciso. Y en cambio el posterior es Art Nouveau. Porque si ustedes ven las pilastras que parten las ventanas a manera de parteluz, ahí en el segundo piso, ¿no? Todo ven como parte es Art Nouveau, no tiene este mismo estilo. Entonces también a nivel estilístico la fachada también tiene dos estratos, un estrato clasicista y un estrato Art Nouveau. Entonces remarca de manera muy enfática este sentido, ¿no? Estratificado de la fachada, repito, y eso obedece a la estrategia contextual. La fachada, como puede ser vista desde la distancia, él ha querido enfatizar ese tratamiento estratificado, marcando a cada estrato un estilo y poniéndole un material también distinto. Vean esa sofisticación. Esa sofisticación no puede entenderse si no nos ponemos en el plano de los hechos. Los arquitectos de esta época veían los manuales y le decían, mira, si es una estación, la estación tiene que ser así, así, así. Tiene que ser un vestíbulo, una escalera que baja para que los pasajeros vayan y arriba las oficinas. Todo eso estaba hecho. Entonces, ¿qué decía el arquitecto? Bueno, es lo que estamos diciendo, ¿no? Estratificar la fachada, qué estilo va, qué dimensiones tienen, qué las proporciones. Esa era la misión del diseño académico, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la estrategia de la fachada. En cuanto ya a los principios ordenadores, axialidad, eje principal, ejes secundarios, simetría bilateral, lo de la izquierda es
muy parecido, no es igual. Ustedes se dan cuenta que no es igual, pero es muy parecido. Da la impresión de que fueran igual, ¿no? Pero hay una pequeña diferencia. Pero la idea es que parezca que es simétrico. Ritmo. Vamos a hablar de ritmo. Acá claramente hay un ritmo. A, B, A. Ritmo. Las ventanas, ¿no? Entre los cuerpos. ¿Cuántos cuerpos tiene ¿Cuántos cuerpos tiene la fachada? 5. Ah, no. Sí, 5. ¿Cuántos? 3. ¿Cuál sería el primero? Planta baja, primer piso. Primer piso, segundo piso y remate. Entonces 2 cuerpos y un remate. ¿Y el orden gigante? Cuando tú trabajas 2 fachadas, lo que dice la fachada de afuera es una cosa y lo que dice la fachada de adentro es otra. ¿Cuál manda? La de afuera. Y por eso que a la de afuera le da orden gigante. O sea, esta tiene un solo cuerpo y remate. ¿No? Tiene, bueno, su zócalo. Su zócalo, cuerpo, principal único y remate. Ahí vienen las diferencias, ¿no? La riqueza, la calidad del diseño está ahí. Y en cómo proporciona, cómo relaciona las partes. Ese era el secreto, esa era la misión del buen diseñador académico. Esa era su misión. No era la originalidad ni la invención, no. Era cómo aplicaba lo que estaba escrito de manera creativa para este sitio, para este lugar, ¿no? Ya, entonces, hemos dicho que entonces cuando uno quiere trabajar verticalmente dice, este es una fachada tripartita, 1, 2, 3, ¿no? Está ordenada en 3 partes, una parte central y 2 partes laterales. Fachada tripartita y a nivel horizontal, un solo cuerpo y remate. Así se describe el diseño académico, ¿no? A nivel horizontal por cuerpos y a nivel vertical por partes. Entonces ya los principios ordenadores, ya eje, simetría, ritmo, pauta, la escalinata. La escalinata sirve de pauta. Todo el edificio que está dividido por partes se unifica con la escalinata. Eso es pauta. Otro aspecto que se nos está yendo de las manos y que es tan importante como todo lo anterior es que hay un atrio. Porque la calle era recta. La calle era recta. Entonces Marquina crea este atrio que tiene sentido desde el punto de vista funcional, porque acá cuando la gente venía de viaje todo esto era un mar de gente, entonces necesitaba un espacio que recibiera y que permitiera que la gente se vaya por las calles laterales, ¿no? Entonces tenía un fin práctico, pero también un fin no práctico, tenía un fin simbólico, es dar un marco urbano para que el edificio sea visto, ¿no? Darle cierta distancia, darle protagonismo, ¿no? Para eso también sirve el atrio. Entonces es otra estrategia contextual. Vean ustedes cómo el contexto va marcando, va dándole ciertas pautas al diseño. En cuanto a los principios, a las cualidades visuales, perfil. Tiene un perfil claramente marcado por el fin del primer cuerpo, pero vean ustedes cómo está tamizado por los balaustres. O sea, un buen perfil donde el edificio no se encuentra linealmente, sino en una parte, ¿no? Y en otra interactúa con el cielo. O sea, es un perfil mixtilíneo y muy activo para contrastar bien con el cielo. Y lo mismo también con el suelo, porque el edificio llega al suelo. Entonces uno puede ver claramente los límites del edificio y que marca la jerarquía del eje principal, haciendo de este tema del arco, ¿no?
remarcar la importancia del eje y para identificarlo, darle identidad también desde la distancia, ¿no? Esto le permite dar identidad al edificio. ¿A través de qué? A través del perfil, ¿no? Entonces el perfil es un elemento del trabajo, de la volumetría, de la envolvente, que permite darle identidad al edificio, ¿no? Marcar su presencia. Perfil, textura. En la textura, hemos dicho, hay dos maneras de describir la textura. La textura geométrica, es decir, a través de la geometría de la forma, y la otra a través de los materiales. Entonces, la primera es la textura visual, la que tiene que ver con la geometría. La geometría es relativamente simple, pero donde nos detenemos a describir la textura es en la fachada. Y ahí hay dos posibilidades. O es una fachada plana, o es una fachada plástica, más tridimensional. ¿Qué dirían ustedes? ¿Esta es plana o plástica? Plástica. Plástica, ¿no? No es tan plástica, a ver, por comparación, ¿ya? Por comparación. Por ejemplo, comparémoslo con la de acá. ¿Ya? ¿Cuál es más plástica? ¿Esta o esta? Ahí sobresale más, ¿no es cierto? Ahí sobresale más, emerge más, hay más elementos que vuelan, ¿no? Y vean el remate, no es más enfático. Aquí el remate efectivamente sí es enfático. Ustedes observan, en el remate hay bastante plasticidad, más plasticidad que en el cuerpo. Pero en el cuerpo distingamos dos cosas. Si nosotros vemos las pilastras pareadas de un gigante, por la escala, por el cambio de material, cobran importancia. Pero si observamos la parte que está en el estrato interior, nos vamos a dar cuenta que es más plano, ¿no? Es más plano. Entonces ahí hay ambigüedad también. Es una manera de diferenciar los estratos. Fíjense ustedes, esas decisiones de diseño, son de diseño, ¿no? Material, de profundo, sobre la textura visual. Entonces es ambiguo. En el remate es bastante plástico. En el estrato más importante o principal es plástica, pero es menos plástica, menos plástica en el estrato interior, ¿no? Entonces es ambiguo por ahí, ¿no? Eso en cuanto a la textura geométrica. En cuanto a la textura material, o a la textura visual, como se le llama, esa alude a los materiales, porque la forma no es geometría, ¿no? Es geometría y materia. Entonces acá nosotros no vemos geometría, vemos geometría a través de los materiales. Entonces tenemos que ver cómo los materiales apoyan o no la geometría, la textura geométrica. Entonces acá vemos que el material, como hemos visto, apoya eso, ¿no? Remarca la importancia entonces del estrato del estrato principal, dándole importancia, remarcando con el color, que es la otra característica de cualidades visuales, esa plasticidad, ¿no? Pero no hay, o sea, los materiales están apoyando la idea de la plasticidad del estrato más importante. Pero no hay profusión de materiales, prácticamente hay dos materiales, o sea, no hay heterogeneidad, es más bien homogeneidad en la textura material. Dos materiales, que sería el granito y de este revoque pintado, ¿no? Dos materiales, por lo tanto una textura homogénea, más bien tendiente a la homogeneidad. El color, que es el otro atributo visual, bueno, tenemos básicamente el neutro de la fachada del estrato interior y el neutro también del estrato exterior, entonces un color más bien neutro, ¿no? Y que sí ayuda a poner en relieve un estrato respecto al otro a través de la tonalidad de esa neutralidad, ¿no? Muy cercano al gris oscuro y más bien al blanco, ¿no? Los extremos de la neutralidad.
Dimensiones, que es la otra característica de las cualidades visuales, las dimensiones. En dimensiones tenemos dos componentes, la proporción y la escala, ¿no? La proporción, acá la podemos medir, la proporción de la fachada, pero también podemos medir la proporción del volumen. Cuando estamos en una posición donde vemos el volumen, podemos proporcionar. Y acá, cuando hemos estado en el puente, les dije, fíjense qué proporción tiene el volumen. Volumen. No te digo que me digas 1 a 3, 1 a 4, sino lo califiques. Es básicamente horizontal, básicamente vertical o es equilibrado. Como volumen, visto desde el puente, el volumen, ¿cómo se ve? Básicamente horizontal. Horizontal, ¿no es cierto? Predominaba, es un volumen prácticamente lineal, alargado, donde predomina el largo sobre la profundidad y la altura, ¿no? Entonces, proporción del volumen. La fachada, ¿qué proporción tiene? Horizontal, vertical, equilibrado. Horizontal. Claro, tú empiezas a relacionar la altura. ¿Cuántas veces la altura tiene el ancho? Ahora, que tenga un remate y eso ayude a darle algo a la altura, sí, pero no manda sobre la mayor dimensión. Entonces tiende a la horizontalidad, ¿no? O podríamos decirlo, podríamos hablar por estratos. Yo le saco la proporción al estrato y entonces unifico acá y digo, ese es equilibrado, ¿no? Y atrás digo, ese es horizontal. Entonces ahí también puedo evaluar la proporción estratificadamente, ¿no? Y lo otro es la escala. Hemos dicho que la proporción puede ser una, pero la escala es otra cosa. Yo tengo esta figura geométrica, aquí tengo proporción esto por esto, yo puedo prolongar esto, y es la misma proporción, pero si tengo la escala humana, que es la que rige, la que determina, ¿no es cierto?, la relación entre el sujeto y el objeto, va a ser la misma, pero yo puedo tener la misma proporción así, la puedo tener así. Entonces aquí es la relación de esta proporción con la escala humana. De ahí podemos decir, ¿tiene escala humana el edificio o tiene más bien escala monumental? ¿Qué es lo que predomina? ¿La escala del edificio o la escala de edificio en relación al sujeto? Hay, ¿no es cierto?, una clara... El tamaño del edificio no da para más. Por más que él le ha puesto el orden gigante, esta tiene una escala humana, ¿no? Escala humana. Una manera de manipular o de establecer relaciones entre la proporción y la escala es cuando uno tiene... Miren, ahí al fondo está la torre del centro cívico. Excelente, excelente. Ven ustedes cómo cuando uno evalúa el diseño urbano del centro cívico, si uno lo ve solamente como centro cívico y no evalúa la relación contextual, no puede establecer relación de cómo el diseño urbano ha establecido una relación de la torre del centro cívico con el edificio. Y ahí la vemos claramente. Hay una estrategia contextual en el diseño del centro cívico para situarse en ese eje, en diálogo con este edificio, ¿no? Pero bueno, acá íbamos, a la escala. Yo puedo tener un edificio como la torre del centro cívico, es inevitable, escala pues monumental, donde lo que predomina es la dimensión del edificio, por razones de orden económico, de programa. El edificio quería ser el más alto de Lima y ahí está. Pero en el diseño uno tiene mecanismos para trabajar la escala humana, ¿no? Y entonces eso no ocurre, por ejemplo, en ese zócalo. Ese zócalo permite establecer una escala con el sujeto, porque uno cuando entra ve y lo primero que ve es eso. Entonces cuando uno está en un edificio de ese tamaño, puede tener una base, puede tener un alero que sobresale y marca el ingreso, puede tener columnas que sobresalen en el primer piso. Todos esos elementos sirven para dar escala al edificio. Cuando uno evalúa un edificio como la Torre del Centro Cívico, tiene que evaluar 3 escalas. Esta, que es la escala paisajística, uno va de distintos lugares de Lima, va a ver al Centro Cívico.
si lo ve como parte del skyline, que acá lo vemos como parte del skyline, es decir, ¿no? Empieza acá, el skyline empieza acá, sigue allá, las torres de la catedral, sigue con el edificio de la Plaza de Armas, y la calle, y al final aparece, es el skyline, es la escala paisajística del edificio. Uno diseña una torre, el centro cívico uno tiene que diseñarla para las tres escalas. La escala paisajística, que es esta, cuando estoy a 200 metros del edificio, ya tengo otra aproximación, ya puedo ver el color, la textura, los materiales, ya veo otras cosas, yo diseño esa escala. Y cuando estoy en la esquina, tengo que evaluar lo que veo, la puerta, el pavimento, los materiales, el mobiliario, el alero, esa es la escala peatonal. Son tres escalas de diseño cuando uno trabaja, según la ubicación y el contexto del edificio. Escala paisajística, escala urbana y escala peatonal. Aquí podemos hablar de escala urbana, sí, viniendo de allá, tiene escala urbana. Escala paisajística también, porque en su momento, donde no habían tantos edificios altos, ese remate era el skyline. Cuando uno estaba al frente, se veía ese remate del edificio. Entonces, sí, también tenía una escala paisajística, a la escala de la ciudad en el momento en que el edificio se hizo. Y la escala peatonal es esta. La escalinata, por ejemplo, es parte de la escala peatonal. El zócalo es parte de la escala peatonal. El orden gigante es parte de la escala urbana. Y el remate es parte de la escala paisajística. Vean, entonces ustedes, la fachada está compuesta por distintos componentes arquitectónicos trabajados en función a las escalas del edificio. La utilidad, como decía, en los manuales decían cómo debía distribuirse un edificio, de la manera que ahí estaban, y había obviamente decisiones de orden práctico. Bueno, me pregunta si podemos entrar. Sí se puede, pero quiero ver algunas reglas que seguramente nos van a decir que cumplamos. Pero bueno, entonces, este edificio, ya le hemos dicho, tenía una determinante, que era que la vía férrea estaba abajo, y acá entrábamos desde la zona pública, donde se vendían los boletos, donde la gente llegaba, y luego bajaba linealmente a través de una gran escalinata, y llegaba a la sala de espera, pasada la cual estaba la línea férrea, donde paraba el ferrocarril y se entraba, ¿no? En el segundo piso, visto desde abajo, segundo piso, lo he visto acá, es el primero, en la parte estaban las oficinas. Todo lo que rodeaba en la gran farola eran las oficinas, ¿no? Y en el piso de arriba, nada más y nada menos, vivía el gerente. Imagínense, todo el tercer piso para la vivienda del gerente. Pero además en el artículo dice, ¿no?, que el gerente además tenía todo un ventanal en la parte posterior para ver que llegaran los trenes, que todos estuvieran trabajando ahí, y ahí monitoreaba todo. Está bien detallado en ese artículo, ¿no? Entonces, esa era la lógica de funcionamiento, ¿no?, de la distribución. El otro aspecto del funcionalismo es la iluminación, la ventilación, ¿no?, adecuada para que funcione bien el edificio. Y hemos dicho de que a pesar que estaba confinado en linderos aquí, tenía los pozos de luz que permitían luz por acá, por allá, y por los pozos de luz también. O sea, tenía iluminación, y a través de las farolas, las dos farolas, tenía la iluminación a través de los vitrales en las zonas públicas, ¿no? Entonces el funcionamiento es muy eficiente, ¿no?, suficientemente eficiente para la época. Acá en los gráficos pueden ustedes observar. Y el andén de llegada, suficientemente en su tamaño, disposición, para lo que sí no estaba trabajado es cuando el andén tenía que cruzar para el otro lado, es decir, cuando de acá se iban al Callao. Ahí sí tenían que cruzar la vía férrea, subir y bajar, eso no estuvo muy contemplado, ¿no? Y ustedes lo ven en la foto que está ahí, ¿no? Ahí se ve claramente eso. Ya. Ah, ya, ok. Ya, perfecto. Entonces tenemos, para poder ver ya la estructura, la parte técnica.
Buenas. Bueno, la suerte de poder entrar aquí al edificio y poderlo ver y tocarlo nos permite mostrar la parte tecnológica. La parte tecnológica tiene la estructura y la construcción y los materiales. Estos son los componentes de la tecnología. La estructura la podemos ver claramente aquí. Un sistema de pórticos, es en concreto armado, losas, columnas en concreto armado. A veces dicen el primer edificio en concreto armado, falso, que no fue el primer edificio en concreto armado. El primer edificio en concreto armado fueron unas escuelas que se hicieron en 1906, ¿no? Escuelas públicas, y de ahí se empezaron a usar, ¿no? De tal manera que este a lo mejor fue uno de los primeros edificios públicos, pero no fue el primero, pero ya estamos entonces en el momento de una renovación tecnológica, en concreto armado. En la farola podemos ver una estructura metálica, o sea, también estructura metálica, entonces podemos hablar de una estructura así, para la parte principal, estructuras de pórticos en concreto armado, para las farolas, estructuras metálicas. También podemos hablar en una parte de muros portantes, sobre todo en las partes laterales, donde no hay pórticos, probable que haya columnas, ¿no? Por tanto confinadas, y algunas zonas al sur de los portantes. Por ejemplo, los 3 pisos podrían ser que estuvieran ahí o columnas confinadas que refuerzan los muros portantes, y más bien esta zona central sin pórticos. En cuanto a los sistemas constructivos, entonces podríamos hacer una mezcla de muros de ladrillo, ¿no? De albañilería, con columnas y tiras de confinamiento. Y en cuanto a materiales, para todos los materiales de estructura, evidentemente concreto armado para la estructura. Para todo lo que son tabiques hay una mezcla de ladrillo, pero también expanded metal. El expanded metal se usaba en tabiques. Tabiques que tienen una estructura de metal, una malla metálica, y revolcados con cemento. Para tabiques se usó mucho eso. En algunos tabiques de división interior hay expanded metal, así como suena el término inglés. En cuanto a estructuras, en cuanto a cerramientos, tenemos cerramientos de metal y vidrio, tenemos cerramientos de madera, todas las carpinterías son de madera, también tenemos encerramientos, las rejas, de fierro, todo es fierro fundido, ¿no? Ya acá estamos en producción industrial, acá no hay artesanato, no hay materiales artesanales, todos son industriales. Pavimentos, losetas venecianas, bastante color, maderas, tablados de madera, las escaleras y en algunos ambientes interiores. Acá vemos en toda la zona pública losetas venecianas, que eran resistentes a la abrasión, fáciles de mantener, porque este es el flujo público. En cambio, en los ambientes interiores vemos bien madera, como podemos observar ahí. Las oficinas estaban en toda esta parte. En la parte exterior hemos visto granito, en la escalinata también granito. En cuanto a material, quisiera que entremos a estos ambientes. Ya, acá sí quisiera poner en evidencia algo muy importante. Así como en la fachada hemos visto que hay un estrato en estilo académico y clásico, y detrás un estilo Art Nouveau más geometrizado, y de acá podemos ver claramente cómo el vestíbulo también sigue la línea de
del estrato importante, ¿no? El estilo clásico, ¿no? Hasta el mobiliario, vean ustedes la boletería allá o la boletería acá, está todo en estilo clásico. Pero las fachadas laterales son más bien estilo Art Nouveau, que son más bien geometrizadas. Están bien geometrizadas. Y creo que ahí ha jugado un factor el comité. Más que Marquina, creo que ahí la influencia fue del comité. Porque evidentemente hacer una fachada en Art Deco es más barato, perdón, en Art Nouveau era más barato que hacerla en estilo clásico. Y conociendo a los ingleses, ¿no? El codo, se fueron por el ahorro, ¿no? Y muchos edificios del celebratorio del centenario tienen ese mismo esquema. Por fuera, estilo clásico, ¿no? Voltea la fachada, todo es abstracto. Entonces la abstracción entró por criterios de orden material también, por ese criterio económico, de ahorrar. Era más barato hacer fachadas, y los interiores eso va a ser clarísimo, lo vamos a ver ahora. En la fachada posterior, ahí vamos a ver que también hay un enorme contraste entre la expresividad de la fachada principal con la de la fachada posterior. Ahí se ve nítidamente esa gran diferencia. ¿Ya? Entonces eso quería anotar. En esta parte de acá, notamos aparte de los ambientes públicos, también estaban los depósitos, los almacenes, ¿no? Que servían al Quisiera que nos situemos aquí en esta parte del edificio para que evidencien la calidad del diseño de Marquina, donde él exhibe el dominio que tenía del lenguaje académico. Porque acá la corrección en la elección del orden toscano abajo, del orden jónico arriba, y repetido en los pisos superiores, es una elección, pero además con todos los componentes del lenguaje, ¿no? En los entablamentos, en el arquitrabe, el friso, la cornisa, los músculos, las balaustradas, las proporciones. Vean ustedes el énfasis de las columnas, ¿no? No son rectilíneas, tienen énfasis, ¿no? Esa curvatura. Entonces, esta es una de las fachadas más hermosas que uno puede encontrar del sistema académico aplicado a la estación de Desamparado, porque uno aprecia realmente la calidad del manejo que tenía Marquina del lenguaje académico, que se ve reflejado también en las fachadas interiores, ¿no? del peristilo, con las circulaciones que rodean a esto. Ahora esta escalera con su balaustrada, su dimensión, su escala monumental, una escalera pues monumental por su dimensión y por el remate que tiene, ¿no? Esta cobertura en vidrio y fierro y de color, ¿no? Tipo Art Nouveau, forma entonces el conjunto, el espacio y la espacialidad, ¿no? La verticalidad, ese contraste entre la horizontalidad, el recorrido y la verticalidad. Por eso es que hablamos aquí de un trabajo o una percepción sinestésica, donde acá hay un recorrido, una estación se usa en el espacio, en la relación espacio-tiempo, y lo que va ocurriendo en esa relación espacio-tiempo a través de esta gran escalinata, donde el espacio, no solamente el sujeto sinestésicamente se está moviendo y está viendo dinámicamente el espacio, sino que además el espacio se dilata en la altura, gana color, pues hay una calidad en el desarrollo de la percepción del espacio. Por eso remarcamos, ¿no? La percepción sinestésica, no vista y parada viendo, sino en movimiento y sintiendo simultáneamente distintas percepciones, ¿no? No solamente la visual, también la táctil, y hasta otros elementos que forman parte de lo que ocurre en una estación, ¿no? Que puede ser el juicio de las personas, ¿no? Todo eso forma parte de la percepción sinestésica. Bueno, no sé, un poco para ayudarlos. Yo decía que en la primera diapositiva le habíamos puesto los tiempos violentos para nuestra cultura
fílmica, si les gusta el cine, que debería gustarles. Vamos a hacer referencia a dos, ¿no? Bueno, a Tiempos Violentos, que es el film de Tarantino, Tiempos Violentos se llamó esto, que marcó un hito en la manera como se trató la violencia en el cine. Y en este pasaje aquí, que es la película Los Intocables de Robert Altman, donde la escena se da en la estación del tren en Nueva York, en la escalinata. Les recomiendo que vean ese, aparte de ser divertida la película, está muy bien trabajada porque la escena se desarrolla, ¿no?, en cómo el personaje ocurre un tiroteo y es toda la tensión que ocurre en la escalinata, y hay la imagen de una madre que está con el cochecito de su bebé que va paralelamente bajando la escalinata y en medio de los disparos y todo, ¿no? Era sensacional. Pero no solo eso, sino que esa escena de esa película se remite a otro hito de la historia del cine, que es El acorazado de Potemkin, de Eisenstein, que es uno de los primeros grandes directores de cine, y donde ocurre la matanza de los marinos rusos por la caballería, que baja estrepitosamente la escalinata y a sablazos va repartiendo cabezas en el recorrido de escalera. Esa escena, que es una de las dramáticas de la película El acorazado de Potemkin, lo toma Robert Altman a la manera postmoderna y la reproduce en la estación del tren en Nueva York. Entonces, para que recuerden, ¿no?, cómo estas arquitecturas están repartidas por el mundo y que era arquitectura académica. Se hacía así, pero la calidad de la arquitectura está en la cantidad de detalles de la que hemos hablado. Finalmente, rematemos en el significado. Todo esto quería significar algo. Primero, se trata de una empresa entonces inglesa que quería evidenciar a años de la reconstrucción su edificio, su empresa, ubicado en un eje estratégico de la ciudad, y entonces el énfasis que le pone Marquina en esa fachada estratificada respondía a eso. El artículo periodístico está en lo mismo, o sea, es la parte propagandística. La arquitectura es un más medio de comunicación, como lo es el artículo periodístico, que es más un publireportaje que un artículo periodístico. Pero entonces este edificio en su momento quiso significar eso. La empresa inglesa en la reconstrucción nacional, el poderío, lo que entregaba a la ciudad, su posicionamiento en el centro o al costado del Palacio de Gobierno, nada menos, con un edificio novedoso, jerárquico, que se gana un atrio, transforma el alineamiento en la ciudad, crea un atrio para darle espectacularidad. Esa es parte de lo que quiere comunicar el edificio. Y utiliza el lenguaje ecléctico. Por un lado, lo clásico le da el prestigio de la historia, y por otro lado, el Art Nouveau le da el prestigio de la novedad. Esos dos elementos. Entonces, el estilo ecléctico al servicio de comunicar la actualidad y la novedad, ¿no?, y el prestigio. Desde el punto de vista tipológico, también representa la instalación de una arquitectura de ruptura, en oposición a la arquitectura de actualización de la etapa anterior. Este es un edificio de ruptura. Por todas esas razones, porque rompe el alineamiento de la calle, porque introduce un diseño funcionalista establecido ahí en los manuales de diseño, para un uso además rodeado de la modernidad, que es el ferrocarril, ¿no? Y el edificio debía representar todo eso, ¿no? Y lo representa apelando entonces a un estilo ecléctico, donde el pasado y lo presente, lo moderno, lo novedoso, se unifican en este uso del estilo clásico y del estilo Art Nouveau. ¿Qué es la clase? Recuerden, la clase que ha dado el arquitecto Vaca ha sido justamente sobre el Art Nouveau, para que vean cómo está presente también Vamos a ver, entremos a este ambiente para que vean cómo este espacio figurativo aquí, estilístico, contrasta perfectamente. Con la observación. Aquí no hay nada de figura
Ustedes ven ustedes las columnas desnudas, no tienen capitel, ya, ok. Entonces, vean, clarísimamente abstracción. Ahí nos pasa. Pasamos la puerta y pasamos de un lenguaje figurativo, codificado, académico, ¿no?, a un espacio abstracto. Y acá es lo que decimos, acá el interés del comitente de prescindir de costos, limpiando el edificio de todo lenguaje figurativo, haciendo abstracto. Un síntoma entonces del peso que tienen las decisiones de orden práctico o económico en el cambio en el lenguaje agrícola. Una pregunta que queda flotando en el aire es ¿qué es lo que determina el edificio? Al final, en la síntesis, cuando uno, después de haber visto una cantidad de detalles, ¿no?, al final lo que uno finalmente quiere decir, oye, total, me has dicho un montón de cosas, ¿este edificio es bueno? ¿Es un buen ejemplo de arquitectura? ¿Es un antes y un después? Pues un más después que un antes. Marca un hito, contribuyó, aportó, al final la crítica tiene que responder a eso. Sí, Tumba la fiesta. Sí. Eso al final, todo este análisis por esas 5 categorías nos debe ayudar a concluir y tener un juicio sobre este. Ahí les lanzo la pregunta. Ustedes dirían, ¿qué es lo que determina el edificio? ¿El contexto? Sí, el emplazamiento, el atrio, el lineal, el desnivel, la circulación, el funcionamiento. Sí, el contexto y el funcionamiento me parece que sí. ¿La forma? ¿Cómo resuelve esta forma teniendo aquí un edificio acá, otro al costado? Permite crear esto, generar la fachada en los 4 lados. Al final uno debe dar cuenta de eso. ¿Qué es lo que determina que este edificio a lo mejor responde a todo eso a la vez? No es un edificio solo contextual, es contextual, funcional, formal, muy bien, y además comunicativo, excelente. Entonces es un edificio, para usar una palabra, holístico, ¿no? Holístico corresponde a todas las categorías. Al final uno debe responder eso. Se lo dejo para que ustedes respondan. ¿Qué hora es ustedes? 11:27. Bueno, entonces vamos a repartir los edificios. Adiós. Entonces, uno va a ser el edificio de correo. ¿Cuántos son?